Qué lindo es saber que somos bendición. Dice la escritura que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevos, somos una nueva criatura. Porque nuestra vida sin Cristo es una vida perdida. Es una vida que no tiene propósito ni razón. Andamos perdidos totalmente, porque Cristo nos da una razón de ser y una razón de existir. Y mientras nosotros no estemos en Cristo, vivimos esclavizados. ¿A qué? Al pecado. Vivimos esclavizados a cosas que no nos van a beneficiar, como a estilo de vida, de pronto a costumbres adquiridas por nuestros padres, y sentimos que realmente nuestra vida está como amarrada, y eso se llama estar esclavo. Dice la escritura que el pueblo de Israel permaneció 430 años en esclavitud. Ellos tenían una promesa. Dios le había dado una promesa a Abraham, y era que los iba a llevar a una tierra prometida. Pero ellos cayeron por 430 años bajo el yugo de la esclavitud. Y no pudieron disfrutar durante esos 430 años lo que Dios tenía para ellos. Pero llegó un día donde se levantó una generación que los llevó a la libertad. Y esa generación que los sacó de la esclavitud a la libertad era una generación donde estaban Moisés, Josué, Aarón y Caleb. Se necesitó alguien que se levantara a decir: hasta aquí la esclavitud. Dios necesitó a valientes que dijeran: seguimos creyendo en la promesa que Dios nos ha dado. Así que Dios escoge a Moisés, y usted conoce toda la historia de Moisés, pero dice que Dios necesitó que Moisés creyera en su llamado, en su propósito, y que hubieran hombres a su lado que creyeran también que el pueblo podía salir de la esclavitud a la libertad. Hoy tú y yo somos una generación que va a traer libertad a través del Señor Jesús. Hoy tú y yo somos escogidos como fueron escogidos aquellos hombres que le dijeron a Dios: sí, sí creemos que podemos salir de la esclavitud a la libertad. Sí, y fueron obedientes a Dios. Hoy Dios está pidiendo que la generación se levante a rescatar generaciones que han estado siendo esclavas. Usted sabe que cuando nosotros venimos a Cristo y somos transformados, tenemos que despojarnos de maldiciones generacionales, maldiciones que vienen tocando nuestra familia, maldiciones que venimos arrastrando, pero fuimos llamados para hacer bendición. Recuerdo que cuando yo fui a mi encuentro, yo empecé a descubrir que habían maldiciones en mi familia. Y los que han ido a encuentros saben que Dios le empieza a uno a hablar, le empieza a ministrar, le empieza a dar claridad de cosas que nosotros, sin conocerlo a Él, estábamos practicando. Mire que las generaciones son tan importantes que por eso cuando estamos viviendo ese proceso de libertad, nos estamos acordando de que hay generaciones que por medio de nosotros pueden ser libres. Y hoy quiero llevarlos a este tema llamado de la esclavitud a la libertad. Dios días atrás puso esto muy fuerte en mi corazón, y es que hay personas que me han dicho: pastora, o nos han dicho como pastores: yo he venido a Cristo y he estado en Cristo por muchos años, pero he visto cómo he estado como trabada. Hay ciertas situaciones que no he podido salir. He sido muy recurrente en actitudes, en pecados. Y Dios me dijo: háblales que hay maldiciones generacionales que tienen que ser cortadas. Mire lo que dice, y quiero llevarlos primero a explicarles cuáles son las generaciones y por qué es importante conocer las generaciones. Dice así la palabra en Mateo 1:16, y quiero que lo lean conmigo, y es acerca de la genealogía de Jesús. Y dice así: y Jacob engendró a José, marido de María,
de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que toda la generación, desde Abraham, el que le dio la promesa, hasta David, fueron 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia fueron otras 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Jesucristo fueron 14. Aquí vemos cómo Mateo, y si usted lo lee desde el verso número 1 hasta el verso número 18, usted va a ver cómo en Mateo empieza a contar la genealogía de Jesús. Empieza a contar quiénes fueron los que estaban antes que Jesús viniera. Ahí empiezan a contar, porque para Dios es importante esta información. Importante de saber que hay generaciones que están detrás de nosotros, que de pronto hicieron pecados, pactos que pueden arrastrarse por generaciones. Aquí fueron 42 generaciones hasta llegar a Jesús. Jesús llevó, dice la escritura, sobre su cuerpo que llevó la enfermedad. Él llevó también las maldiciones. Dice que se hizo maldito para que tú y yo fuésemos bendecidos. Las maldiciones generacionales son transmitidas a través de los genes de nuestros padres. Sabemos que cuando le entregamos la vida a Cristo, a través de la confesión de nuestros pecados, son rotos. Usted le dice: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, me arrepiento. Sí, Jesús, reconozco que hay maldiciones en mi vida, reconozco que yo te he fallado, te hago dueño de mi vida y de mi corazón. Jesús viene porque hay una confesión. Por eso es importante todo lo que nosotros confesamos, todo lo que nosotros hablamos, porque nuestra boca tiene el poder. Nuestra boca tiene derechos legales. Nuestra boca tiene derechos legales que vamos a transmitir a generaciones. Esas generaciones que están después de nosotros, todo lo que nosotros hoy declaremos sobre ellos les va a alcanzar. Todo les va a alcanzar. ¿Qué cosas es lo que puede faltar en nuestras generaciones o que nos puede estar afectando a nosotros? Las enfermedades mentales, las enfermedades físicas, muertes trágicas y prematuras, patrones de conducta como lo son los estados emocionales, la inestabilidad, la violencia, la gritería, ataduras en las áreas sexuales y morales. Todas estas maldiciones de muchas generaciones son transmitidas a través de los genes de nuestros padres. Yo me di a la tarea de hacer un árbol genealógico y quiero que me lo pongan aquí en pantallas. El árbol genealógico, si me lo pueden ayudar. Mire por acá. Usted y yo tuvimos tatarabuelos. Nuestros tatarabuelos de parte de madre y de padre, cada uno de ellos, tanto el del abuelo como la abuela, son 46 genes de parte del padre y 46 genes de parte de los tatarabuelos de nuestra madre. Bisabuelos, otros 46 genes, como también a través de nuestra madre. Abuelos 46 y abuelos a través de nuestra madre y nuestro padre. Y nuestro padre y nuestra madre nos transmitieron 23 genes, sumando un total de 322 genes. Imagínense todo lo que nosotros portamos en nuestra genealogía. Yo quiero que vea y ponga atención a este ejemplo que le quiero dar, para que a usted le quede bien presente lo que usted va a recibir en este momento, allá también a todos los que están en la sede. Esta es nuestra línea ancestral y cada uno de estos nudos son maldiciones generacionales. Desde el tatarabuelo, y si usted se quiere ir más atrás, le puede sumar más. Pero cada uno de estos nudos son maldiciones generacionales. Maldiciones en el área sexual,
en el área de la identidad, muertes trágicas, enfermedades y todas las maldiciones que usted pueda conocer. Cuando usted va al médico, ¿qué le dice el médico a usted? Cuando usted llega a ver un padecimiento, disculpe, en su casa hay alguien que ha muerto de cáncer, y usted empieza a pensar, no, porque usted cuenta de pronto hasta su abuela, pero no se da cuenta si su tatarabuelo murió de cáncer, a menos que la información a usted le llegue a través de sus padres, ¿verdad? Porque no lo sabemos. Así sucede con cada una de esas maldiciones. Venimos a Cristo, somos limpios en Cristo, pero tenemos que renunciar a esas maldiciones que pueden estar acarreando en nuestra vida. Así que gracias a nuestro ayudante para el ejemplo. Lo voy a dejar con una tarea porque quiero continuar. Cada una de esas maldiciones nosotros tenemos que deshacerlas. Hace muchísimos años yo perdí a mi hermano mayor en un accidente de tránsito. Desde el momento que yo perdí a mi hermano mayor en un accidente de tránsito, hace aproximadamente 25 años, en mi familia yo no recuerdo ningún accidente de tránsito donde hubiera perdido la vida algún familiar. No recuerdo. Pasaron los años. 4 años después muere otro hermano mío en un accidente de tránsito. Yo me puse a analizar en ese momento, ya cuando Dios te empieza a hablar, y en ese momento a mí nadie me explicó que había maldiciones generacionales. A mí nadie me explicó nada de todo lo que yo podía estar arrastrando. Y recuerdo que a mí el Señor me llamó así la atención, porque estaba yo en mi casa y me puse a pensar. Recuerdo en ese momento, mi hermano el mayor murió en un accidente de tránsito. Somos 10 hermanos. Y empecé, ok, el mayor, y llegó mi hermano el menor. Oh Dios, le dije, estamos encerrados todos los demás hermanos ahí, en esa línea ancestral. Y el Señor me dijo, renuncia a todo derecho que el diablo ha tenido sobre tu familia, maldiciones ancestrales que han estado latentes. Y yo llegué y dije, Señor, hice una oración. Nadie me dijo, haga una oración. Me dijo el Espíritu Santo, haz esta oración. Y empecé, Señor, yo vengo en este momento renunciando a todo derecho legal ancestral que ha tocado a mi familia, y en mi casa no va a tocar ni mi vida, ni la vida de mi esposo, ni la vida de mis hijas, porque estamos guardados por ti, Señor, y la sangre de Cristo cubre mi familia, y ningún derecho puede tocar mi generación. Eso lo hice yo en ese momento, porque Dios me puso una alerta. Y eso es lo que Dios está haciendo en este momento, encendiéndote una alerta de cosas que pueden estar allí latentes en tu familia, esas maldiciones generacionales. Mira lo que dice Job 8. Vamos a leerlo. Dice así: pregunta tú ahora a las generaciones pasadas y disponte a interrogar a los padres de ellas. Pero nosotros somos de ayer y nada sabemos. Ya que nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Aquí Job está diciendo, debemos preguntarle a las generaciones pasadas cosas que nosotros ignoramos que pasaron. Pregunta, dice, porque nosotros somos de hoy y no sabemos qué fue lo que sucedió el día de ayer. Pudieron haber abusos, incestos, muertes entre hermanos. Pudieron haber personas con alcoholismo, con drogadicción. Usted no ha visto que cuando usted ve un niño muy lindo con los ojos verdes,
con el cabello rubio y usted ve a los padres totalmente diferente, por un momento usted dice, ¿será o no será? ¿Verdad? Pero no. Usted le pregunta al papá, es que el abuelo tenía ojos celestes y su cabello era rubio. Quiere decir que todas esas cualidades, todos esos parecidos, esos rasgos son de generaciones pasadas. O dicen, mira, es igual a mi tatarabuelo, tiene los ojos iguales, cachetoncillo igual y chiquitillo como el abuelo. Y quizás los padres son altos, pero resulta que le tocó ser igual al bisabuelo. ¿Por qué? Porque hubo una línea ancestral y esa persona salió parecida a su ancestro. Por eso es importante tener este conocimiento y hacernos esta pregunta: Señor, ¿qué maldiciones estuvieron en mis ancestros? ¿Qué hubo en mi familia? ¿Qué hubo? ¿Qué se detonó? ¿Qué pacto hubo en mi familia que hoy viene a tocar en mi generación? Las maldiciones generacionales que desconocemos de nuestras generaciones anteriores, hay que romperlas. Hay que romperlas. Hay que tener la autoridad y el carácter para romperlas y decirle, eso no va a tocar a mi familia. Dice Éxodo 34:7. ¿En qué guarda misericordia? Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo quiero parafrasearle este versículo. Dice que el Señor guarda misericordia. Quiere decir que si alguien se para y empieza a cortar maldiciones, empieza a clamarle a Dios, por cobertura y decirle, Señor, esas maldiciones que estuvieron latentes en mi familia no va a tocar a mis hijos, el Señor lo va a escuchar. Pero si hay personas que saben que eso está en las generaciones y no lo hace, dice la escritura que es un rebelde. Dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión. Dice también, pero que Él no va a tomar por inocente a aquel que ya lo sabe. Aquel que sabe que en su familia hubieron estos pecados y lo ignora. Dios no le va a perdonar eso. ¿Por qué? Porque se está haciendo, como decimos acá en Costa Rica, el loco. Y eso va a seguir tocando en las generaciones. Hay gente que no toma importancia a esto, pero sí es importante. Le quiero contar que de mi familia, la única que ha renunciado fui yo. Fui yo, porque hay gente que no cree que hay maldiciones que existen ahí. Y hasta que pasen las cosas dicen, tenía razón, ahí estaba la maldición. Por eso usted hoy, Dios le está hablando y usted no puede ignorar lo que Dios te está hablando en este momento. No puede decirnos que yo no sabía. Sí, ya Dios te lo anunció para que tú te pares y cortes con esas maldiciones generacionales. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la escritura que somos una nueva criatura. Nos hacemos uno con el Señor Jesús. Usted le entrega su vida a Jesús. Ya su vida que estaba vacía ahora va a ser llena por la presencia del Señor. Nuestro espíritu puede ser regenerado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la escritura en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted le dice, Señor Jesús, te hago el dueño de mi vida y de mi corazón. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Viene a habitar en ti y te haces uno con el Espíritu de Dios. Entonces ya tu espíritu ya no estará solo. ¿Por qué? Porque se hizo uno con el Espíritu de Dios. Dice que el cuerpo también es regenerado, porque cuando usted viene a Cristo, usted cambia su semblante. Ya usted tiene cambios que las personas que están a su alrededor lo empiezan a notar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es regenerado. Dice así la escritura, el espíritu en Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Entonces empezamos a regenerar nuestro cuerpo, diciéndole al cuerpo: ya no puedes militar como antes lo hacía. Ya no puedes hacer lo que antes tú hacías, porque ya tienes el entendimiento de que ya tú eres una nueva criatura. Ya no puedes seguir haciendo lo mismo. Pero si usted sigue haciendo lo mismo, usted está dejando una puerta, una maldición que le puede seguir tocando su vida. ¿Por qué? Porque usted no ha decidido crucificar su cuerpo a Cristo Jesús. ¿Cómo crucificar? Yo crucifico mi cuerpo cuando yo le digo a mi cuerpo que no hace lo que le dé la gana. Yo le digo: un momento, si tengo ganas de hacer algo que no me conviene, yo le digo a mi cuerpo: no lo vas a hacer. Y me sujeto, se sujeta el cuerpo. Si usted mentía, usted dice: ya no vuelvo a mentir. Si usted hacía cosas ilícitas como robar, usted tiene que decir a su cuerpo: ya yo no vuelvo a robar. ¿Por qué? Porque usted está crucificando su cuerpo a Cristo Jesús. Ya no va a hacer lo que usted quiera, sino porque ahora es Cristo en usted. Pero hay algo que Dios sigue trabajando, y es regenerar el alma. Porque el alma siempre no quiere sujetarse. En el alma están las emociones, los sentimientos. El alma tiene un problema. El alma siempre se quiere rebelar. El alma empieza a decir, como dice la escritura, que el alma quiere decirle, como dice en Job 10:1: mi alma está abatida. Dice: abatida de mi vida, voy a dar libre curso a mi queja, hablaré con amargura de alma. ¿Cuántas personas usted escucha que le sirven al Señor o que conocen del Señor y siempre viven quejándose? Siempre viven hablando mal. Siempre viven con una cara de conmiseración del pobrecito yo. Es que yo no puedo. Porque viven atándose. Viven completamente siendo gobernados por el alma, porque el alma no ha sido transformada. Ese es el trabajo que hacemos nosotros como comunicadores, como pastores. Enseñarle a ustedes que usted tiene que cambiar, que usted tiene que entregarle al Señor cuerpo, alma y corazón, su vida entera a Él, para que haya un cambio y usted pueda ver lo que Dios ha prometido sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia. Sobre su familia. Quiero contarle una historia. Dice la escritura en Génesis 21 y habla sobre Abraham. Mire lo que pasa cuando una generación no corta las maldiciones. Mire lo que dice en Génesis 21. Abraham partió del lugar donde estaba hacia la tierra del Negev. Acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gergar. Allí Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gergar, envió por Sara y la tomó. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: vas a morir, rey Abimelech, a causa de la mujer que has tomado, porque ella es una mujer casada. Abraham tenía temor. Sara era muy hermosa. Abraham estaba gobernado por el temor. Y dice que cuando él llegó a Gergar y dijo: ella es mi hermana. Claro, al rey verla tan hermosa, la mandó a llamar para hacerla su mujer. Porque dice que como él le dijo que era hermana, entonces el rey no vio problema. Aquí vemos la gran mentira de Abraham. Cómo una mentira puede tocar a otra generación. Vámonos rápidamente a Génesis 26:6. Y mire cómo se repite el mismo patrón de conducta en su hijo Isaac. Y dice: habitó pues Isaac en Gergar, nuevamente en la tierra donde había estado Abraham. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, que era Rebeca, él respondió, ¿cómo dijo?
¿Cómo dijo? Es mi hermana. Vuelve a repetir lo mismo que hizo su padre. Y dice, es mi hermana, por pensar que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era ella muy hermosa. Este es un vivo ejemplo cuando las maldiciones empiezan a tocar las generaciones. Un vivo ejemplo. Cuando hay actitudes que usted empieza a ver en sus hijos. A veces oramos por nuestros hijos y decimos, Señor, ¿por qué ese comportamiento? Si lo he educado bien, le he enseñado bien, pero veo un comportamiento en mi hijo o mi hija inadecuado. Vamos a preguntarle a las generaciones pasadas, ¿quién tuvo esa conducta? ¿Quién te comportó de esa manera? ¿Quién? Por eso Dios nos manda para que estemos nosotros poniéndole atención y renunciando. Dice Ezequiel 16:44. Aquí nosotros le llamamos el refrán, pero mire que está escrito en la palabra. Todo aquel que se refiere al refrán te aplicará a ti. Aquel que dice, cual la madre, tal la hija. ¿A quién no le ha pasado que hay un comportamiento? Dice, mire, igual de mentiroso como el papá. Mire, camina igual que el papá, se comporta igual que el papá. ¿Por qué? Porque mientras usted esté atando a su familia con la palabra de su boca que tiene poder, usted va a seguir viendo esos comportamientos. Eso va a seguir latiendo ahí, va a estar allí por el poder. A mí el Señor me dijo, hay maldiciones que se cortan, pero hay maldiciones que se vuelven a traer a través de la confesión, a través de estar amarrándolo con los dichos de tu boca. Es que usted es un vago igual que su papá. Es que recuerdo que su papá se comportaba igual, su mamá era igual, su abuelo era igual, un vagabundo, nunca pensaba nada. Y mire, con la palabra los están atando a las maldiciones y después están llorando. ¿Por qué? Porque con la misma palabra que tú los ataste al reino, con esa misma palabra los vuelves a atar a las maldiciones. Con esa misma palabra. Por eso tengamos cuidado con todo lo que hablamos. Si usted está en Cristo, su manera de pensar tiene que ser diferente. Usted no puede caminar ni comportarse como usted antes se comportaba. Porque como yo me comporte, así yo modelo quién está en mi vida. ¿A alguien le estoy hablando? Amén. Nuestro ADN tiene marcado la generación y podemos cambiarlo al diseño original de Dios en nosotros y ser la generación que rompa esas maldiciones. Tú y yo puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero ser la generación que rompa las maldiciones generacionales en mi familia. Usted puede decirle al Señor, Señor, no quiero que mi familia siga caminando en maldición. No quiero. Por eso, si usted quiere hacer un cambio en su vida, empiece desde ya, para que sus generaciones sean generaciones benditas. Mire, yo a veces les digo, gente, levante sus manos, declare, mi generación es una generación bendita. Pero si usted sale de este lugar y sigue siendo la misma persona, su generación no podrá ver la bendición. ¿Por qué? Porque todo salió de la boca para afuera. No hubo una decisión en tu interior. No hubo una decisión en tu corazón de decir, voy a cambiar mi comportamiento y mi estilo de vida. Miren lo que dice la escritura en Segunda de Reyes. Y aquí voy a hilar más delicadito. Dice Segunda de Reyes 10:30. El Señor dijo a Jehú, por cuanto has obrado bien y has ejecutado lo recto delante de mis ojos, pues has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, le dijo Dios. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel
hasta la cuarta generación. Mire, un hombre que cambió su generación, porque dice la escritura que él hizo conforme a lo que estaba en el corazón de Dios. Ha hecho lo que está conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Usted conoce el corazón de Dios? Usted lo conoce a través de su palabra. Cuando Él te dice que tienes que corregir a tus hijos, que tienes que guiar a tus hijos. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se va a apartar, porque hay un padre y una madre guiándolo e instruyéndolo en el camino correcto. Pero si usted comienza, no, que hoy mi hijo no vaya a la iglesia, no, mi hijito, váyase para el baile que tienen los compañeritos. Usted está atando a sus hijos a la maldición y no a la bendición. Por eso le dije que iba a bailar un poquito. Dígale al que está a su lado: nos van a moldear. Dígale: nos van a moldear. Se vale para bendecir una generación. ¿Cómo puede ser que hoy una generación se esté perdiendo porque hay padres que están poniendo oídos sordos a la voz de Dios? Es preocupante saber que hay generaciones que se están perdiendo porque el padre y la madre no quisieron escuchar a Dios. Escucharon al mundo, a la moda, al sistema, pero menos a Dios. Y le tengo una noticia: si usted sigue escuchando el sistema, si sigue escuchando al mundo, su generación se va a perder. Y después no venga llorando y no venga diciendo: ay, pastores, mire que mi hija se me perdió, mire que mi hijo. Porque está bajo tu responsabilidad guiar a tus hijos. Y si ya están grandes y viven en casa, pues ahí también están bajo tu autoridad, porque todavía están bajo el gobierno tuyo, bajo el gobierno que está en tu casa. Si tu casa está bajo el gobierno de Dios, ahí se tienen que sujetar, ahí se tienen que meter. Póngase los pantalones y las enaguas y dígale a sus hijos: yo no quiero que ustedes se pierdan. Yo no quiero una generación maldita, quiero una generación bendita. Hubo un hombre en la escritura, un siervo de Dios, Elí, que dejaba que sus hijos hicieran lo que les daba la gana. Por eso Dios tuvo que levantar a Samuel, porque no había una generación que hiciera lo que Dios tenía que hacer. Sus hijos tenían sexo en las puertas del templo. Ahí tenían sexo. Y Elí le decía: hijitos, no hagan eso. Elí no tenía el carácter ni los pantalones para decirles a sus hijos qué era lo que tenían que hacer. Hoy tenemos una generación que si el padre y la madre no se ponen firmes, se los comen. Se los comen desde muy pequeñitos. Instrucción, generación bendita. Generaciones. Tus hijos están a punto de perderse. Yo no sé si usted lo puede entender, pero tenemos una generación que tenemos que salvar. Cada vez que aquí están los jóvenes gritando, alabando al Señor, brincando, mi corazón se llena de alegría, porque le digo: Señor, aquí hay muchos que aún sus propios padres se oponen que vengan a la iglesia, pero ellos están marcando su generación y las generaciones futuras para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que está colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, nos alcanzara a nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Jesús se hizo maldición
para que tú y yo fuéramos redimidos, fuéramos rescatados. Él se hizo maldición para salvarnos y salvar las generaciones, para que la bendición que se le dio a Abraham nos alcanzara a nosotros. ¿Cómo puede ser posible que usted venga a Cristo y siga pensando de la misma manera que pensaba en el mundo cuando no tenía a Cristo? Teniendo un mal mayordomo en su casa, mal mayordomo en sus finanzas, mal mayordomo en su cuerpo. Sí, esas maldiciones están, pero si usted la rompe y usted cambia su alimentación, las enfermedades que le podían llegar ya no les va a llegar, porque usted cambió su manera de pensar. Ya se va a alimentar bien, va a hacer ejercicio, va a tener tiempos con el Señor, va a ser un buen administrador de las finanzas, de lo que Dios le ha confiado, va a ser un buen administrador de la bendición en casa. Tiempos en familia con sus hijos, siéntese, hable, comuníquese. Si sus padres no lo hacían, rompan ustedes con esa maldición y hablen con sus hijos, tengan una comunicación con ellos. Recuerdo una ocasión, y le hablo de mí porque fue lo que yo viví. Recuerdo una ocasión que yo llegué y le dije a mi mamá, estando muy pequeña de edad, porque de tamaño todavía sigo siendo pequeña. Pero recuerdo que yo le dije a mi mamá en un momento que yo estaba desesperada. Y yo le dije: mami, tengo que hablar con usted. Y recuerdo que me dijo: ¿qué va a estar pensando usted? ¿Qué problema va a tener? No tengo tiempo. Y muchas de esas cosas que estaba pasando me las tuve que tragar. Y quizás tuve que vivir muchas cosas que quizás en ese momento no hubiera vivido si mi madre no me hubiera escuchado. Tome tiempo para sus hijos, por más pequeño que sea. Sáquele tiempo, hable con él, comuníquese con él. Enséñele el camino correcto. Yo le doy gracias a Dios por mis hijas. Yo digo: gracias, Señor, porque tengo una generación bendita. Y aún ya siendo grande, yo le digo: gracias, Señor, porque no he hecho mal mi trabajo, ni mi esposo tampoco. Hemos instruido a nuestras hijas, y sé que voy a disfrutar de mis nietos y de mis tataranietos, porque van a ser una generación bendita. Yo lo creo y quiero que usted lo crea también. Yo creo en eso. Yo no sé si usted sueña con una generación bendita. Yo no sé si usted ha pensado en sus nietos, ha pensado en sus tataranietos, en sus hijos. Yo no sé si usted ha pensado. Yo lo he pensado. Yo ya he soñado con cargar a mis nietos. Yo los veo aquí adorando al Señor, los veo predicando, los veo diciendo aleluya, gloria a Dios, como lo hace mi abuelo. Así lo voy a ver, porque ese es el deseo de mi corazón. Pero para verlo tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. Que usted se salga de este lugar y vaya a su casa diciendo: ya mis generaciones no serán malditas, porque yo he decidido renunciar a actitudes, a conductas que por generaciones las he arrastrado y no he renunciado. Porque usted puede renunciar, pero usted tiene que tomar una decisión en su vida. Porque si Cristo llevó sobre su cuerpo la maldición y nos dio la bendición, te toca a ti activar la bendición. Jesús ya llevó la maldición, pero también está en tu decisión si la maldición puede seguir latiendo en tu casa. Y puedes sentarlo en su casa. Yo no sé si ya hasta tienes un sillón que dice: siéntese maldición. No sé. Pero así pasa. Así pasa, dice la Escritura, que no tenemos que conformarnos a este siglo. Debes conformándote, pues ahí va a estar la maldición siendo un compañero en tu casa. Así que hoy vamos a hacer algo. Vamos a declarar y vamos a tener un tiempo de rompimiento. Primero vamos a leer lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Quiero anunciarle lo que dice Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a los deseos de la carne, sino que los que andan conforme al deseo del Espíritu. Pero los que andan conforme al deseo de la carne y no al Espíritu no van a ver la bendición. No la van a ver. Porque los que andan conforme a la carne
Dice a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso le dije, muera su carne, crucifique su carne. Mira, a mí me encantaba bailar. Eso fue el vicio mío. Pero un día le dije a la carne, te sujetas en el nombre de Jesús y vas a danzar para el Señor. A ver, ¿cuánto les gustaba la pachanga? ¿A cuánto les gusta la pachanga? Que tu cuerpo sea para la gloria del Señor. Que tu cuerpo sea para glorificar al Señor. Que tu boca sea para glorificar al Señor. Que tu mente sea para glorificar al Señor. Aunque te digan ridículo, aunque te digan ridícula, esos que te dicen ridículo y ridícula llegarán a tocar la puerta de tu casa y te van a decir, yo necesito tener una familia como la que tú tienes. Yo necesito transformar mi vida, mi corazón. Yo necesito que tú me enseñes lo que has aprendido, y ahí vas a ver a muchos venir a los pies del Señor. Eso es lo que va a pasar, y vamos a salvar las generaciones.